Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Muy bien, auriculares, anteojos, todo junto. ¿Cómo va? Bueno, voy a saludar a la talentosa Larisa Rivarola. ¿Cómo va, Larisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo anda la familia? Bien, todos bien. Me dijeron... Tenés una parte ahí. Una parte, exactamente. Dani. ¿Y los niños bien? Bien, por suerte durmiendo. Muy bien. Yo lo que no quiero es que se depriman por los de Huracán, ¿viste? Porque Huracán hizo un muy buen papel, o sea, llegó hasta la semifinal, no es poco eso, ¿no te parece? Mira, yo no me voy a deprimir porque soy independiente, así que no tengo motivo. Muy bien, teatro, viva el teatro y una especialista absoluta como es Larisa, contanos. Un aporte, la ranchería estaba en Perú y Alsina. Ah, Perú y Alsina. ¿Y qué dijo Carlos? ¿Qué dijo? No, es tal cual lo que dijo. Ah, sí, Perú y Alsina. Impecable. Perú y Alsina, como dijo él. Sí. ¿La quemaron o se quemó? ¿Qué sé yo? En la época de la colonia, con techo de paja, todo. Claro, era muy fácil, porque se decía que, que los curas no la querían, molestaba para la época, ¿no? De esto es lo que decían. Podía ser, pero la realidad es que había igual cierta, dado como la tradición en un punto hispanoamericana, igual había una demanda de que se construyera una comedia en ese periodo. Fue el virrey Bertis el que se ocupó de eso. Ahora, qué pena que no quedó un vestigio, algo, no sé, como ruina si querés, pero es una pena. Mira, en eso tenemos exista. igual una tradición. Sí, destruir todo la tradición. Claro, y en no dejar vestigios, sobre todo. Tenemos un problemita de archivo. Claro, por ejemplo, donde vivió Mariquita Sánchez es como un restaurante, grill, y hay una placa, eso es todo lo que quedó, cuando en realidad era una casa histórica, podría haber quedado, me parece, ¿no? Bueno, justamente ahora que se desjerarquizó la comisión de monumentos, o sea... Claro. Seguimos profundizando esa historia en relación con el pasado. Exactamente. Escúchame, ¿viste una obra de Juan Pablo Gómez? Sí, Los bienes visibles. Yo le digo Santos todavía. ¿Qué tema? Dumont 40-40. Sí, Santos Dumont 40-40. Dumont 40-40, una sala muy linda. Hermosa, los lunes a las 20 horas. Y contame. Mira, Los bienes visibles, quería rescatar dos cosas muy interesantes para recomendar y para invitar a ver la obra. La obra aborda un poco la situación de una hija y un hijo que cuidan a su padre, a un padre anciano con una cuestión neurológica, médica, que lo hace ir alejándose, digamos, de su lucidez cotidiana. Y la puesta en escena de Juan Pablo Gómez tiene dos cuestiones muy interesantes. Primero, que los espectadores están ubicados de manera que pueden tener diversos y múltiples puntos de vista por la disposición espacial, que no es clásica, y que también pueden a su vez recibir como diferentes formas de la sonoridad de la obra. Sí, o sea, el público además es atravesado por sonidos, por voces, por cantos. En esa estructura, entre ese padre y esa hija y ese hijo, uno puede ver, el tipo de vínculo que establece el padre con ellos y a la vez cada uno con ese padre, porque cada vínculo es diferente. Lo central para mí, y casi te diría político de la obra, es justamente que, como hay mucha producción intelectual que habla de las tareas de cuidado en el espacio doméstico, y de hecho hay mucha producción que sostiene, y con muchos argumentos válidos, que en el espacio doméstico se produce valor. Incluso nosotros, con una pandemia de por medio, seguimos desvalorizando las tareas de cuidado, siguen estando en buena medida invisibilizadas. La obra de Juan Pablo Gómez da cuenta, de alguna manera, de justamente lo político que es el espacio doméstico,
y las tareas de cuidado como actividad central en ese trabajo doméstico. Hay un libro muy pequeñito, pero muy contundente, de Lucy Caballero y Verónica Gago, que habla de esto. El libro se llama La casa como laboratorio, finanzas, vivienda y trabajo esencial. Ujú. Y retoma para mí algo que aparece central en los bienes en los bienes visibles, que es justamente poner en escena las tareas de cuidado, y particularmente el cuidado de la vejez. No es algo que el teatro haga muy seguido, no es algo que el teatro alternativo haga muy seguido. Entonces me parece que la obra habilita, con recursos muy interesantes, a pensar en estas tareas de cuidado como situación, como acción, como universo incluso, de diferentes situaciones. ¿Por qué además? Porque todos fuimos cuidados, seremos cuidados y tendremos que cuidar. Digo, son roles que nos van a atravesar toda la vida, independientemente del lugar de nacimiento, y de la clase social, del género. Digo, es un rol inherente al ser humano. Y obviamente las mujeres, que además tenemos más chances de ser cuidadoras que de ser cuidadas siempre, hay que decirlo, digamos todo. Incluso te diría más, las mujeres vamos a pasar seguramente más tiempo de nuestra vida cuidando que siendo cuidadas. Entonces, estas tareas de cuidado, que son para mí una actividad universal, en los bienes visibles son delineadas de una manera, además de con la disposición espacial, las actuaciones, a través de la música. Y una de las cosas más expresivas en cuanto a la música, que es el canto. O sea, la obra conjuga, por un lado, esta cuestión de los cuidados, y además permite, si se quiere, generar climas e ilustrar de alguna manera situaciones y sensaciones a través del canto de una de las intérpretes. A mí me parecía como fundamental pensar además lo ininterrumpido, como es ininterrumpida cada una de las escenas de la obra y cada uno de los sonidos que aparecen en la obra, bueno, cómo son ininterrumpidas las tareas de cuidado también. No hay descanso en esa tarea, en esa disposición mental y corporal constante que hay que tener para atender al que demanda ese cuidado. Por un lado, el cuidado de los mayores, como aparece en la obra, ese papá, y qué significa, por un lado, en relación con un vínculo que, si no fue bueno, igual hay un imperativo moral, ¿no?, para realizar ese cuidado. Y después algo interesante que quería rescatar, que también se pone en juego, es las referencias a cómo fueron cuidados esa hija y ese hijo. Porque además, el cuidado en los menores, en un punto, y esto lo tomo de Silvia Federici, el cuidado es la esencia de la producción capitalista, dice Federici, porque la crianza y el cuidado, ¿qué hacen? Garantizar la fuerza de trabajo del futuro. Entonces, para mí, poner en escena esto, o sea, el planteo de la obra, desde ese lugar es profundamente político. Además, poéticamente, con un trabajo sobre la sonoridad que es muy delicado, y la voz la quiero nombrar porque la voz de Guadalupe Otegui, que además, junto con Juan Pablo Gómez, hace la dirección musical, es superlativa, tiene una capacidad para transformar cada momento con su voz en tensión, en nostalgia, en juego, en rencor, o sea, todo con su canto. Entonces, me parece que ¿la puesta de escena de quién es? De Juan Pablo Gómez. Es el autor. Autor y también director. Ambas cosas. Me parece que lo hace de una manera, o sea, construye la obra de una manera que uno no se aleja ni por un minuto de algo que ahora justamente está lamentablemente muy en discusión, que es la humanidad que está en juego en cada acto de cuidado. Entonces, un poco mi elección de esta obra tiene que ver con reivindicar un poquito una de las mayores luchas feministas históricas y de este momento, que es reconocer justamente ese valor fundamental que es el trabajo de cuidado, que, digo, con más o menos amor es trabajo, y en general, en el cuerpo de una mujer, suele además estar no pago. Pero, ahora, qué ganas de verla que generas, ¿no? Tu comentario genera ganas de ir al teatro, que es los lunes.
lunes a las 20 horas en Dumont. 4040. Exactamente. Es la dirección de la sala. La dirección de la sala. Brillante como siempre. Te mando un gran abrazo. Muchas, pero muchas gracias. Otro para vos. Chau, chau. Chau, chau. Era Larisa Rivarola. Bueno, hay mensajes. Yo di el teléfono, no di el teléfono todavía, que es el 11 3200 0530. 11 32